Bueno, vamos a empezar a hablar del hueso occipital. El hueso occipital es un huesito impar ubicado en la parte postero inferior del cráneo o de la cabeza, y para su estudio se va a dividir en porciones, en 4 porciones. Sería una, que sería esta, que es una superficie cuadrilátera, que sería la porción basilar. Estas dos, que serían las porciones laterales, ¿no? Serían las porciones laterales. Y todo esto, que sería la porción escamosa o escama del occipital. Este hueso es característico porque encontramos ahí el orificio magno. El orificio magno es un orificio ovalado, el cual tiene una medida de antero-posterior de 35 milímetros y transversal de 30 milímetros. Por este orificio va a salir la médula oblonga o el bulbo, y también van a salir las arterias vertebrales y los nervios accesorios a cada lado. Bueno, empecemos a hablar la primera porción, que sería esta, la porción basilar. Esta porción tiene su cara exocranial, que es fuera de la cavidad del cráneo, y la parte endocranial y su cara endocranial. En realidad todas las porciones presentan una cara endocranial y una cara exocranial, ¿no? Vamos a ir viendo por porciones. En este caso, en la porción basilar, encontramos, si podemos ver ahí, en la parte media un saliente que se llama el tubérculo faríngeo, en el cual se va a insertar el rafe faríngeo. Por delante vamos a encontrar una fosita alargada que se llama la fosa navicular, y más adelante una fosita más pequeña y redondeada que se llama la fosita faríngea. A cada lado vamos a encontrar dos líneas óseas, una línea posterior que se llama la cresta muscular, esta de aquí, y más adelante la cresta sinostósica. En la cresta muscular, esta más posterior, se va a insertar el músculo recto anterior de la cabeza, a cada lado, son pares, no nos olvidemos, y en la cresta anterior o cresta sinostósica se va a insertar el músculo largo de la cabeza. Bien, eso tendríamos como la cara exocranial. En la cara endocranial podemos ver ahí que es un canal ancho que se llama clivus, en el cual se va a apoyar el tronco encefálico para luego salir por el orificio magno la médula oblonga o bulbo raquídeo. En cuanto a los bordes, presenta borde anterior, borde posterior y bordes laterales. El borde anterior va a articular con la cara posterior del cuerpo del esfenoides, así de esta manera. ¿Ven? Este es el cuerpo y esta es su cara posterior y esta es la articulación. En cuanto a los bordes laterales, va a articular con la porción petrosa o petrotimpánica del hueso temporal a cada lado. Vamos ahora a hablar de las porciones laterales. En las partes laterales del orificio magno vendrían a ser esto, que es las porciones laterales. Y acá lo que podemos encontrar, algo que vemos que resalta, son estos dos salientes de superficies convexas que se llaman los cóndilos del occipital. Estos cóndilos del occipital van a articular con la primera vértebra cervical, que sería el atlas, y hacer una articulación de tipo condilia. Por delante de los cóndilos vamos a encontrar estos orificios que se llaman los orificios condilio anterior, por el cual van a pasar el 12º par craneal, que sería el nervio hipogloso. Por detrás del orificio condilio, de los cóndilos del occipital, encontramos los orificios condilios posteriores. Claro que estos orificios son inconstantes, es decir, a veces están y a veces no están, y cuando no están solamente encontramos una pequeña fosita. A los lados de los cóndilos, en esta parte lateral, vamos a tener inserciones en esta parte de los músculos recto lateral de la cabeza, ¿no? Entonces hay unas rugosidades para la inserción de los músculos recto lateral de la cabeza.
Eso sería la cara exocranial de las porciones laterales que corresponde a las partes laterales del orificio magno, ¿no? Serían estas porciones. Ahora veamos la cara endocranial. En la cara endocranial vamos a encontrar un saliente que se llama el tubérculo yugular a cada lado. Ese tubérculo yugular va a presentar un canal a este lado y a este lado un canal por el cual van a pasar por estos canales los pares craneales número 9, 10 y 11, que corresponden a los nervios glosofaringio, vago y accesorio o espinal. Entonces pasan por aquí encima, ¿no?, hasta alcanzar el orificio yugular. ¿Qué más vamos a encontrar en esta zona? Vamos a encontrar aquí en la parte interna el orificio interno del nervio hipogloso. Si nos fijamos, es el mismo que está aquí, ¿no? Por aquí van a salir el nervio hipogloso, el 12º, hacia la parte exocraneal. Bien, vamos en los bordes laterales va a articular con la porción petrosal temporal. Los bordes mediales forman parte de los bordes o las regiones laterales del orificio magno. Y eso serían las porciones laterales. La porción escamosa viene a ser todo esto. Y si se fijan, tiene la forma de un rombo, ¿no? Entonces, la porción escamosa del occipital presenta dos caras. Una cara anterior por la posición anatómica o endocranial y una cara posterior o exocranial. Presenta también bordes, presenta dos bordes superiores y dos bordes inferiores, ¿no? Ahí podemos ver dos bordes superiores y dos bordes inferiores, ¿ya? En esta cara exocranial vamos a encontrar aquí en la parte media un saliente que se llama la tuberosidad occipital externa, una línea ósea que se llama la cresta occipital externa, tuberosidad occipital externa, cresta occipital externa. Voy a repasarlo con un marcador. Aquí, tuberosidad occipital externa, una línea ósea que se llama la cresta occipital externa, y encontramos líneas nucales inferiores, son líneas óseas, y líneas nucales superiores, ¿no? Entre las líneas nucales superiores y las líneas nucales inferiores, es decir, en este espacio y en este espacio, vamos a tener inserciones musculares. ¿Qué músculos se van a insertar? Bien, medialmente, aquí en esta parte superior vamos a encontrar al músculo trapecio. Recordemos que los músculos son pares, ¿no? Entonces, aquí tenemos al músculo trapecio. Más abajo vamos a tener al músculo semiespinoso de la cabeza. A un lado vamos a tener al vientre occipital del músculo occipito frontal, a ambos lados. Más abajo tenemos al músculo esternocleidomastoideo. Más abajo vamos a tener al músculo esplenium. Y cerca de la línea nucal inferior vamos a tener al músculo recto posterior menor de la cabeza, recto posterior mayor de la cabeza a cada lado, y por último el músculo oblicuo superior, ¿no? Entonces, los mismos músculos que tenemos al lado derecho e izquierdo, ¿no? Repetimos nuevamente. Acá tenemos al músculo trapecio, al músculo semiespinoso de la cabeza, al vientre occipital del músculo occipito frontal, al músculo esternocleidomastoideo, al músculo esplenio, recto posterior menor de la cabeza, recto posterior mayor de la cabeza y el oblicuo superior. ¿Ya? Entonces, esos músculos tenemos insertados en la cara exocranial. Vamos ahora a la cara endocranial. En la cara endocranial vamos a tener en la parte media la tuberosidad occipital interna, abajo una línea ósea que se llama la cresta occipital interna, la cual esa línea se bifurca abajo y forma al medio una fosita que se llama la fosita vermiana.
Arriba de la tuberosidad occipital interna encontramos un surco que se llama el surco del seno sagital superior. Y a los lados vamos a encontrar el surco del seno transverso, ¿ya? Todo esto se llama también la apófisis cruciforme porque forma como una cruz y da origen a 4 fosas, 2 superiores y 2 inferiores. Las 2 fosas superiores se llaman fosas cerebrales, que son para alojar a los lóbulos occipitales del cerebro. Y las 2 inferiores se llaman fosas cerebelosas, que son o que alojan a los lóbulos del cerebelo, ¿no? Bien, eso sería en la cara endocraneal. Ahora vamos a ver los bordes, ¿no? Dijimos que tiene 2 bordes superiores y 2 bordes inferiores. Los bordes superiores son para articular con los huesos parietales a cada lado y es una articulación de tipo dentada. En las partes inferiores o los bordes inferiores, laterales inferiores, va a articular con la porción mastoidea del hueso temporal. Entonces aquí también tenemos una articulación de tipo dentada, ¿no? Bien, y eso sería en cuanto al occipital.